Nature's great sanctuary, harmony for every living. Vamos a dedicar esta primera mesa redonda del Congreso a un tema que nos tiene exactamente desde hace 4 años llenos de esperanzas a las mujeres profesionales, y fue cuando en la ley del 2007 se plantearon la posibilidad de los planes de igualdad. Los planes de igualdad de las empresas, como sabemos, es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación y tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Por eso, la ley, como decíamos, la del 22 de marzo, en su artículo 45, establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres, medidas que deberán negociar y, en su caso, acordar con las representantes y con los representantes legales de las trabajadoras y trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. He leído directamente el texto de la ley. Para ello, vamos a poder contar esta mañana con 3 personas protagonistas de la puesta en práctica de estas medidas de protección y los planes de igualdad de las empresas, dentro de ellas 2 personas del mundo del sindicalismo y otra mujer directamente relacionada con la empresa. Como vamos ya un poquito más justitos de tiempo, paso a la presentación. La primera que va a intervenir va a ser doña Antonia Martos Jiménez, responsable de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras de Andalucía. Antonia es de Castro del Río, de Córdoba, de profesión jornalera, y para la gente que nos dedicamos a la historia nos emociona especialmente presentar a una mujer que desde las primeras elecciones democráticas participó en ellas y ganó su concejalía por el Partido Comunista de Andalucía en su pueblo natal, siendo, de hecho, la primera mujer concejala de la historia de Castro del Río. Permaneció en toda la legislatura hasta el 83. Más tarde, en 1996, Antonia entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial de Córdoba, asumiendo la responsabilidad de la Secretaría de Política Social, Migración, Mujer y Juventud. También es importante recordar que, además de su actividad sindical, Antonia formó parte, desde su fundación, de la Plataforma contra la Violencia hacia las Mujeres de Córdoba, que se creó en el 98 y que fue portavoz, también llevó las voces de las mujeres que obligaron al Ayuntamiento de Córdoba a hacer una propuesta recogiendo firmas y llevando al Parlamento español la reivindicación de la ley contra la violencia, la ley integral contra la violencia contra las mujeres. Actualmente es responsable de la Secretaría de la Mujer de Comisiones de Andalucía desde el 2004 y fue reelegida otra vez en el 2009, ¿no? Asimismo, es consejera del Grupo Primero en el Consejo Económico y Social, CES, en representación de comisiones en Andalucía. En cuanto a su formación, es también máster en Género e Igualdad de Oportunidades por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Foren Confederal. Antonia ocupa el lugar central de la mesa. Posteriormente actuará doña Nina Castellano Martos, que es licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla y que es agente de Igualdad de Oportunidades por la UNED. En su experiencia laboral destacable para nuestra mesa de esta mañana, Nina trabaja desde el 2008 en la Secretaría de la Mujer de UGT de Andalucía como técnica del programa Igualen, gestionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y en colaboración con UGT de Andalucía. Desempeña el trabajo de asesora técnica en la realización y seguimiento de los planes de igualdad en empresas. Entre otras funciones, nos recuerda que el trabajo técnico de la Secretaría de la Mujer consiste en el análisis de los convenios colectivos desde la perspectiva de género, en asesorar en materia de igualdad y en negociación colectiva no discriminatoria,
acudiendo a las propias mesas de negociación de las empresas y que también se ocupa de la parte de formación en igualdad de oportunidades. Y finalmente, a mi izquierda, doña Ángela Caballero Borrero, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, máster en Dirección de Empresas en la Escuela de Organización Industrial y también máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Sevilla. Ángela, en la parte laboral, estuvo desde el 2002 hasta el 2006 como técnica de desarrollo de recursos humanos en Emasesa. Colaboró como técnica, colaboró en procesos de selección, acogida y seguimiento del personal, coordinó también hizo seguimiento de nuestros estudiantes de prácticas, trabajó en comunicación y formación interna y elaboró el manual de incorporación para el nuevo personal de la empresa. Y desde el 2006 hasta la actualidad es jefa de selección y desarrollo profesional de esta empresa, de Emasesa. Desde aquí actúa como responsable de procesos de selección y promoción, evaluación del potencial, desempeño y planes de carrera, acogida, integración, movilidad funcional, prácticas profesionales, clima laboral, conciliación, teletrabajo e igualdad. Pertenece, asimismo, a la Comisión de Igualdad de Emasesa desde su constitución en el 2009 y desde ahí ha tenido una colaboración directa en el diagnóstico y elaboración del plan de igualdad y en el desarrollo del plan de acción y seguimiento de su empresa. Pues sin más, le doy la palabra a Antonia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya a todas y a todos. Ante todo, pues antes de comenzar quiero darle las gracias a los organizadores de este primer Congreso de Empleo e Igualdad por haber invitado a Comisiones Obreras de Andalucía. Quiero dar las gracias en nombre de comisiones y en el mío propio por darnos la posibilidad de compartir este foro. Bien, esta mesa es para hablar sobre planes de igualdad en la empresa. A mí me gustaría hacer un balance, un análisis de la situación actual, de cómo están los planes o cómo se han ido desarrollando en este tiempo los planes de igualdad en la empresa. Tenemos que recordar que la entrada de la ley efectiva entre mujer y hombre, la entrada en vigor fue en el 2007, por lo tanto llevamos ya pues 5 años de andadura, ¿no? Pero la verdad es que yo tampoco soy muy pesimista, pero tampoco vengo a traer buenas noticias, porque la realidad no es tampoco muy favorable, ¿no? El despegue de los planes de igualdad después de 5 años de andadura, pues la verdad es que todavía deja mucho que desear. Todavía estamos sobre un 12%, menos de un 12% de empresas que legalmente tienen la obligación de implantar, las que están obligadas a implantar sus planes de igualdad en la empresa, como lo dice la ley. Menos de un 12% son cifras estatales. Tienen ya instalado su plan de igualdad o han empezado el proceso de negociación. Nosotros desde Comisiones Obreras tenemos también que aclarar que cuando hablamos de planes de igualdad estamos hablando o reconocemos los planes de igualdad como así lo recoge la ley, ¿no? La ley de igualdad. Es decir, que tiene que ser negociado con la representación de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no contamos, desde mi organización no contamos con los planes de igualdad, que son impuestos, como lo hay, de hecho, por parte de las empresas, que ellos lo hacen, lo elaboran solamente, digamos, unilateralmente. Para nosotros no lo consideramos un plan de igualdad si no han sido negociados, ¿no?, con la representación sindical, tal como dice la ley que tiene que ser. Y me gustaría hablar de las dificultades que nos estamos encontrando, que nos vamos encontrando. Quizá una de las dificultades que tenemos es todavía la no obligación la existencia de la no obligación legal del registro de los planes, digo para contabilizar o saber realmente de cuántos planes se están realizando. No hay ahora mismo datos fiables porque no hay legalmente una obligación de registro de esos planes, a pesar de que hay un Real Decreto que entró en vigor, el Decreto 703 en el 2010, fue el 28 de mayo, donde sí se recoge, a través de este decreto, habla sobre el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
en el que también se especifican los documentos inscritos, entre ellos inscritos los planes de igualdad. Sin embargo, hasta ahora se ha utilizado muy poco este Real Decreto y hay muy pocos planes inscritos. En el 2010, un dato, solamente se registraron 14 planes de igualdad en toda España, ¿no?, en el país. 14 planes de igualdad que, como vemos, es un número muy pequeñito. No quiere decir que estos sean los planes de igualdad que se han elaborado, pero sí los que están realmente, legalmente registrados. Pero a nosotros nos parece muy importante que se lleve a cabo el registro, pues es una manera de contabilizar y tener conocimiento, datos fiables de lo que existe realmente, para no hablar de cifras a cada uno de donde, sino que esté realmente registrado. De hecho, desde la entrada de vigor de la ley en el 2007, nosotros tenemos constancia de un estudio de comisiones obreras que se ha realizado a nivel estatal. Solo tenemos constancia de la firma de 282 planes de igualdad. Son los que tenemos localizados. Y 170 planes que están en proceso de negociación. Lo que es la suma de tanto firmados como iniciados hace de 452 planes de igualdad, lo que supone a la cifra, al porcentaje que yo me refería anteriormente, un 11,6% de las empresas que están obligadas a implantar planes de igualdad, lo que decía al principio, menos del 12%. Bien. ¿Y qué otras dificultades nos encontramos o nos estamos encontrando a la hora de negociar los planes de igualdad? La primera dificultad que tenemos que salvar es el diagnóstico. En este sentido, prácticamente todos los planes hacen referencia a la elaboración de un diagnóstico. Una vez que se empieza la negociación, digamos que el proceso, lo primero es el diagnóstico, el inicio, ¿no? Hacer un diagnóstico de situación en la empresa para ver detectar cuáles son las discriminaciones que existen entre mujeres y hombres dentro de la empresa. Bien, todos los planes, como decía, hacen referencia a este tipo de elaboración del diagnóstico, pero donde nos encontramos las dificultades o el primer escollo que tenemos que salvar es que en la gran mayoría son las empresas quienes realizan el diagnóstico de manera unilateral, contratando a una consultora sin participación de la Comisión Paritaria de Igualdad. Es, uno de los grandes frenos para la hora después, a la hora de negociar, digamos que lo que nos paraliza es el diagnóstico, porque sabemos que, y antes se hacía referencia, es importantísimo tener un buen diagnóstico para después poder corregir y saber de qué estamos hablando. Los planes de igualdad, las medidas que se incorporen o se implanten dentro del plan de igualdad va a depender de los resultados del diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico y además que sea consensuado, no solamente por la parte empresarial, sino también por la parte de los trabajadores, no vamos a tener una realidad fiable para ver con qué medidas vamos a aplicar. Bien. En otra de las fases que también nos encontramos, esta dificultad a la hora de realizar diagnósticos, como digo, de manera unilateral, porque los empresarios, o gran parte de los empresarios, no siempre, pero sí nos encontramos que, bueno, ellos creen que es el papel que le toca jugar a ellos, que son ellos los que lo deben de realizar. Y después también no le dan la importancia o el papel que deben de jugar, que nosotros consideramos que así la ley se lo reconoce y nosotros también lo consideramos, la importancia o el papel tan importante que juega lo que es la Comisión Paritaria, la Comisión de Igualdad. Recordamos que la Comisión de Igualdad, que la ley tiene que ser paritaria. Cuando hablamos de paridad no estamos hablando de sexo, sino en este sentido, en este caso se está hablando de paridad en representación por parte de la empresa y por parte de la representación de los trabajadores. Y el papel, que ya la propia ley lo dice, el papel importante que juega no solamente en la elaboración del plan, en las medidas de aplicación del plan, sino también del seguimiento y el desarrollo del propio plan. Nosotros, como paso fundamental para la hora de empezar a negociar un plan de igualdad, primero, la base fundamental, hacer un buen diagnóstico y, como digo, debe ser consensuado por ambas partes, empresa y representación sindical, y luego
Para hacer este diagnóstico, la primera fase es constituir la Comisión Paritaria de Igualdad, porque es uno de los papeles fundamentales de esta comisión, la realización de ver este diagnóstico, negociar las medidas que se deben de recoger para corregir esas necesidades que se hayan detectado después del diagnóstico y luego el seguimiento, que es fundamental también para nosotros, de la aplicación de esas medidas que se han recogido, porque no nos vale solamente el negociar una serie de medidas, firmar un plan de igualdad y guardarlo en el cajón, sino que estas medidas se deben, como es evidente, se deben de aplicar y ponerlas en marcha. Para eso es fundamental también esa comisión paritaria, que es la encargada de velar porque esas medidas se vayan implantando. Un plan de igualdad no es algo estático, sino que se aplica unas medidas y ya está, sino que es algo vivo en el tiempo, debe de ser algo vivo en el tiempo, porque se debe de ir corrigiendo. Estamos hablando de medidas que son correctoras, por lo tanto, no se firma un plan de igualdad ya de por vida, sino que son medidas que se van aplicando, que hay que valorar si realmente estas medidas están teniendo el efecto con las que se han negociado, se han impuesto, y si no, por corregirlas y implantar otro tipo de medidas, porque lo que se trata es de ir corrigiendo las desigualdades que hayamos detectado después del diagnóstico. Por lo tanto, es algo vivo constantemente que hay que ir cambiando y velando, digamos, revisando para ver si realmente está surgiendo el efecto o no. Por lo tanto, el papel que juega la Comisión de Igualdad para nosotros es fundamental, porque tiene que estar ahí permanente en el seguimiento de esas medidas. Estas son, si no se reconoce ese papel fundamental, por eso digo que son una de las dificultades que nos encontramos, ¿no? Ese reconocimiento del papel tan importante que para nosotros juega la Comisión de Igualdad, como el propio diagnóstico, que es el que nos va a decir cuáles son las necesidades. Por tanto, digamos, son dificultades que nos encontramos. Luego, también esto nos dificulta mucho a la hora de negociar. Normalmente la negociación de los planes de igualdad se eternizan en el tiempo. Son procesos muy largos de negociación que después cuesta mucho llegar a acuerdos consensuados y todo eso, digamos, que dificulta. De ahí la realidad que nos encontramos, que después de 5 años pues tenemos muy poquitos planes de igualdad todavía firmados y estamos de acuerdo que en una negociación no es imponer la voluntad de una parte u otra, pero sí llegar a un consenso de ambas partes. Por tanto, evidente que los procesos son, si ya partimos en el inicio de que no, digamos que cada uno tiene una perspectiva diferente, es muy difícil luego llegar a acuerdos consensuados y concretos, ¿no?, para que realmente se puedan ir aplicando. Eso nos lleva a que nos encontramos con planes de igualdad ya firmados, con medidas bastante light, como nosotros decimos, ¿no? Porque no entramos, digamos, a implantar medidas que realmente van a cambiar sustancialmente la realidad de la empresa. Por tanto, nos quedamos un poco en 4 medidas muy por encima, por tratar de llegar a algún consenso después de ese proceso de negociación largo, como yo digo, como he dicho antes. Y todo esto nos preocupa, ¿no? Nos preocupa bastante porque digamos que no se está llegando a la raíz del problema y que los planes de igualdad, los poquitos que se van firmando, no están teniendo los resultados que realmente el espíritu con que nace la ley y con lo que nosotros creemos que se debe de implantar, deben de tener unos efectos que realmente no se están viendo en la práctica, ¿no? Luego, otra de las cosas que a mí me gustaría plantear, que debemos tener en cuenta, como sabemos, los planes de igualdad, las empresas que tienen obligación de negociar planes de igualdad son empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, con un convenio colectivo o bien sectoriales o convenios de empresa, o esas empresas que han sido sancionadas por algún tipo de discriminación. Pero no podemos olvidar que también yo creo que a veces hemos puesto demasiado énfasis en los planes de igualdad, porque realmente es una herramienta importante para corregir esas situaciones concretas en esa empresa concreta, pero no debemos de dejar a un lado otra parte que es muy importante y que también así lo manifiesta la propia ley, que es
es en cuanto a la negociación colectiva, ¿no? Y a los convenios colectivos. La ley también recoge no solamente la implantación de medidas de los planes de igualdad en las empresas, sino que habla también de medidas de igualdad en todos los convenios colectivos, cosa que también deja, si hacemos un análisis de cómo está la negociación colectiva en nuestro país, concretamente en Andalucía, también nos deja mucho que desear, ¿no? O que hay todavía mucho que mejorar. En Andalucía tenemos un total de 1.029 convenios de empresa, que son muchísimos, nos parece una barbaridad, pero esa es la realidad que tenemos. De estos, 656 están aún pendientes de negociar en este año, porque también sabemos que con la reforma pues tenemos un parón tremendo y muchas dificultades a la hora de llegar a cerrar el convenio colectivo. Me voy terminando porque... Bien. La realidad que tenemos en Andalucía... Digo que por eso creo que no debemos de dejar de mirar la importancia que tienen los convenios colectivos, de incorporar esas medidas de igualdad dentro de los convenios colectivos, porque la realidad nuestra en Andalucía son pequeñas empresas, estamos hablando del 95% de las empresas que tenemos en Andalucía son pymes, por tanto, no superan el número de 250 trabajadores y trabajadoras, no tienen la obligación de implantar planes de igualdad a estas empresas, pero sí de negociar, de incorporar medidas, porque así lo recoge la ley, de medidas de igualdad en la negociación colectiva. Y es mucho más fácil, porque nos estamos encontrando con muchos problemas a la hora de las trabajadoras de poder, digamos, hacer uso de su derecho, de lo que ya recoge la ley, que ya es un derecho adquirido, pero sin embargo nos encontramos con un montón de dificultades, sobre todo en temas de conciliación, y es mucho más fácil, si lo tenemos recogido en convenio colectivo y pelearlo, digamos, de manera colectiva, porque solamente lo que hay que hacer es denunciar y hacer que se aplique el convenio, que cuando no está recogido en convenio colectivo y es denuncia tras denuncia, de manera individual, trabajadora por trabajadora, para conseguir un derecho que ya está, que ya lo tenemos reconocido por la ley, pero que no está recogido todavía en los convenios y hay que denunciarlo. Tenemos por ley el despido por maternidad es nulo. Sin embargo, tenemos un servicio de defensa legal, un convenio que tenemos, tanto UGT como Comisiones Obreras, con el Instituto Andaluz de la Mujer. Y bueno, Nina lo podrá decir también, la cantidad que vienen de mujeres despedidas por haberse quedado embarazadas que vienen a nuestro servicio de defensa legal. Por lo tanto, el derecho lo tenemos, la ley está ahí, pero no se está cumpliendo. Ni siquiera eso que es tan claro, tan evidente, el despido por maternidad, las mujeres siguen sufriendo el despido por maternidad. Por tanto, para nosotros es importante también recoger todas estas materias que la ley nos dice en los convenios colectivos, porque por dos razones. Primero, porque la trabajadora, lo más cercano, y también el trabajador, pero en este caso estamos hablando de la mujer trabajadora, lo más cercano, lo que más conoce no es la ley. Nosotros a lo mejor en este foro pues sabemos lo que dice la ley, sabemos de cuáles son los derechos, pero una trabajadora en una empresa X no sabe cuáles son sus derechos, si no lo tiene, lo más cercano que tiene esta trabajadora es su convenio colectivo. Si no lo tenemos recogido en convenio colectivo, difícilmente muchas ni siquiera lo denuncia porque no sabes cuáles son sus derechos. Y hay un montón de derechos adquiridos que ni siquiera se hacen uso o se reclaman porque ni siquiera tienen conocimiento de que existe o que pueden hacer uso de. La situación actual que tenemos, voy terminando porque ya me han dicho que vaya cortando, la situación actual que tenemos después de todas las reformas que vamos sufriendo desde que empezó esta crisis, y ya lo hacía referencia esta mañana Lina, nos pone en una situación todavía de dificultad muchísimo más, porque estamos más indefensos los trabajadores y las trabajadoras en este momento, mucho más débiles ante la patronal a la hora de negociar por todos los recortes laborales que nos han impuesto, igual que en temas de negociación colectiva. Por lo tanto, la indefensión ante la empresa o la fuerza para negociar, para seguir avanzando e incorporar todas estas medidas, ahora mismo es todavía más difícil y se hace que sea más difícil incorporar todas estas medidas. Por tanto, la precariedad sigue existiendo, yo no me voy a hacer referencia, ya se ha hecho alusión también esta mañana aquí y se va a seguir hablando seguramente a lo largo de estos 2 días.
pero la precariedad laboral, sabemos que las mujeres ahí destacamos, todos los sectores feminizados son donde existe más precariedad. El paro femenino ha aumentado en los últimos años, aunque a pesar que al principio de la crisis fueron los primeros que afectaba a los hombres por el tema del sector de la construcción, pero ahora sabemos que ha entrado la pérdida de empleo en el sector servicios, donde las mujeres estamos ahí representadas. Sigue aumentando, como digo, ese paro, la precariedad, la situación de precariedad, y todo esto nos pone en una situación de desventaja a la hora de negociar. Cuando no hay una estabilidad laboral, cuando no hay unas condiciones dignas de trabajo, es muy difícil de arrancar buenos convenios, es muy difícil de sentarse y pelear con la otra parte y arrancar derechos que, como digo, ya tenemos adquiridos, que lo podemos mejorar en la negociación colectiva, pero que ni siquiera los tenemos incorporados en nuestro convenio colectivo, y la situación es complicada. A mí me preocupa porque no estamos atravesando por los mejores momentos. La igualdad o la implantación de la igualdad en las empresas, que era uno de los objetivos de la implantación de los planes de igualdad en las empresas y lo que recogía la ley de igualdad, no está pasando por los mejores momentos. En estos 5 años la trayectoria no es la más beneficiosa. Nos preocupa desde nuestra organización y creo que tenemos que seguir trabajando, y ya termino con esto, en esta línea, porque nos queda todavía mucho trabajo que realizar. Y yo creo que la implicación de todas las partes es fundamental. No solamente, yo cuando hablo de corresponsabilidad, me gusta hacer referencia a corresponsabilidad a 3 bandas, como yo digo muchas veces, corresponsabilidad por parte de hombres y mujeres, porque también es importante para avanzar y mejorar la situación en el ámbito laboral. Tenemos que cambiar el ámbito privado, lo que decía Lina esta mañana. Los empresarios, las empresarias también tienen que asumir la parte de corresponsabilidad que les toca para mejorar o facilitar esa permanencia, no solamente el acceder al mercado laboral, sino también la permanencia del mercado laboral para las trabajadoras, y eso también tiene mucho parte de corresponsabilidad el empresariado y también la administración. Yo creo que es fundamental esa corresponsabilidad, porque la Administración también tiene su corresponsabilidad, el Gobierno tiene que hacer que se cumpla la ley, que se desarrolle la ley, porque la ley es buena, tenemos buenas herramientas, pero si no se desarrolla, no se aplica, no nos sirve para nada. Por tanto, esa corresponsabilidad a 3 bandas es fundamental, y yo estoy convencida que entre todos y todas, si nos implicamos y seguimos luchando, y esta mañana se decía aquí, lo que no podemos decir es resignarnos, ahora tenemos una mala situación y no podemos hacer nada, no. Ahora es el momento todavía quizás más importante de que las mujeres empecemos a reivindicar, que nos peleemos, que nos organicemos. Tenemos que estar organizadas y eso es fundamental para hacer escuchar nuestras voces y seguir peleando. Entre todos y todas, yo creo que si lo hacemos será la única manera de seguir avanzando y conseguir una igualdad más real y más efectiva. Muchas gracias.